Egunon, iglesia, buenos días. Oye, qué bendición escucharos cantar, a pesar de no tener músicos hoy. Ha sido de mucha bendición este tiempo de alabanza y pues ahora mismo vamos a seguir adorando a Cristo, ¿vale? A través de la predicación de la palabra. Y pues gracias, Nave, por leer esta porción de Esdras 4, donde vamos a estar hoy. Ya sabéis, los que venís con alguna regularidad, que estamos andando a través del libro de Esdras, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y hoy yo creo que vamos a hablar de un tema, bueno, siempre son temas relevantes, ¿vale? Pero hoy también vamos a hablar de la oposición. Vamos a hablar de los obstáculos en la vida, que quizás incluso es difícil reconocer que todos tenemos nuestras luchas, todos enfrentamos adversidad de alguna manera. Sabemos que hay obstáculos en esta vida, pero no solamente contra nosotros, también hay obstáculos contra Dios, contra su reino. No cuesta mucho mirar alrededor nuestro y darnos cuenta de que todo el mundo no es fan del plan de Dios. A lo largo de la historia ha habido, hay y habrá oposición contra los planes de Dios y oposición contra el pueblo de Dios. El evangelio será atacado, la palabra de Dios será mal utilizada, mal interpretada, la iglesia será perseguida, el pueblo de Dios pues seremos rechazados y amenazados. Habrá oposición desde fuera, pero también desde dentro. Y pues a lo largo de la historia muchos seguidores fieles de Jesús fueron asesinados debido a su fe en Cristo. Incluso en este país no fue hasta el año 1978 que ha habido libertad religiosa, digamos, en este país. Y pues gracias a Dios podemos reunirnos abiertamente en esta mañana, con la palabra abierta en un lugar público, sin tener miedo, porque hay libertad y respeto. Sin embargo, sabemos que en muchas otras partes del mundo no es la realidad. Los cristianos están siendo perseguidos, atacados. Y pues en muchos países no es ni siquiera legal ser cristiano. Entonces, ahora pues vamos a ver en el libro de Esdras cómo también el pueblo de Dios se enfrentó oposición, ¿vale? Antes de leer el capítulo 4, me gustaría repasar brevemente el contexto, porque ya después de 70 años en exilio, el rey de Persia trae libertad al pueblo de Dios. Por fin pueden volver a Jerusalén con un solo propósito de edificar juntos el templo y adorar juntos a Dios. Ha habido un nuevo comienzo, digamos. Ya hemos visto en los primeros capítulos cómo el pueblo de Dios por fin sale de Babilonia y regresan a Jerusalén, se empiezan a establecerse. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo lo primero que hacen es ofrecer sacrificios, una declaración, una muestra clara de su necesidad de Dios, de su necesidad de perdón. Y ya por fin empieza la obra de nuevo. Después de haber sido destruido el templo, pues por fin comienza esa obra de volver a edificar el templo de Dios. Entonces nada más que echar los cimientos y el fundamento, pues el pueblo de Dios está contenta. Acaba adorando a Dios con gozo y alegría. Y apenas habían empezado con la obra. Y nos encontramos en Esdras 4. Dice así en versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Ahasuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Versículo 17. El rey envió esta respuesta. A Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron aquella ciudad de tiempo antiguo que se levanta contra los reyes y se rebelea, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaran en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Es la palabra de Dios. Vamos a orar y luego ver qué tiene preparado Dios para nosotros hoy. Dios, pues, gracias por tu palabra y gracias por dejarnos, pues, apartar tiempo para leer juntos tu palabra. Confiamos que tu palabra es la verdad y confiamos que tu verdad sigue siendo relevante para todos nosotros en esta mañana, Señor. Así que sí, obviamente hemos leído muchos detalles de muchas personas que ni siquiera conocemos quiénes son, pero forman parte de la historia humana, Señor, tal como nosotros mismos. Así que todos nos encontramos aquí en esta mañana con nuestras experiencias y nuestras vidas. Cada uno pues tenemos nuestras propias luchas. Quizás hemos experimentado oposición de diferentes maneras, Señor. Pero queremos ver tu mano, aún en medio de la oposición, Señor. Así que ayúdanos
a pues poder sacar tus verdades de este texto y poder aplicarlas a nuestras vidas en esta mañana, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues gracias por acompañarme en la lectura de la palabra. Yo creo que incluso es quizás lo más importante que podemos hacer en esta mañana. Y ahora, obviamente, no queremos solamente leer eso y cerrar la Biblia. Queremos entender qué es lo que acabamos de leer, ¿vale? Entonces, sabemos que la obra ya había comenzado, además con mucho gozo y alegría, como hemos dicho, pero apenas había comenzado esa obra y surge un problema bastante grande, además, que todos que estuvieron ahí alrededor no quisieran que continuara esa obra de Dios, ¿verdad? Y es curioso porque este pasaje ni siquiera realmente tenemos la respuesta del pueblo de Dios. Sí, hay una porción ahí al principio donde vemos la respuesta de Zorobabel y los líderes, pero quiero decir, no nos explica realmente este pasaje cómo responde o cómo reacciona el pueblo de Dios. Es simplemente como parte de la historia que estamos observando que eso es una realidad, la oposición contra el pueblo de Dios. Entonces, también es importante destacar que es un poquito quizás difícil porque en un solo capítulo Esdras, el autor, va un poco cambiando las épocas porque, claro, él está mirando atrás en la historia. Entonces, en la primera parte, claro, habla aquí de diferentes reyes y líderes, ¿no? Entonces, hubo diferentes periodos de oposición que creo que es importante destacar, que en la primera parte, versículos 1 al 5, habla de todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pero luego, a partir del versículo 6 hasta el 23, tenemos como un paréntesis en esa oposición del reinado de Ciro y Darío, porque luego nos habla acerca de oposición en versículo 6 durante el reinado de Asuero, ¿vale? Donde hubo acusaciones, y también la parte más larga de este capítulo, digamos, fue durante la oposición del reinado de Artajerjes, ¿vale? Y eso es más adelante en la historia de Esdras que no hemos visto hasta ahora, pero trata de explicarnos que seguía habiendo oposición más adelante, ¿vale? Y luego concluye con 24, pues un poco volviendo al principio para resumir y acabar la oposición con que empieza hablando, ¿no? Donde dice en versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Entonces, en total, esa primera oposición, digamos, cuando tuvieron que parar el trabajo, duró algunos 15 años, ¿vale? Entonces, es decir, que justo habían comenzado a echar los fundamentos y se para la obra, la reedificación del templo durante 15 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primeramente vamos a un poco andar a través de esto y observar lo que está sucediendo y luego pues poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿vale? En primer lugar, vemos que nada más que escuchar la adoración a Dios, los enemigos, digamos, pues desarrollan un plan. Y esos enemigos o adversarios que supuestamente quieren dar a entender que son del mismo equipo, van a donde Zorobabel y los líderes para hacer una propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Mira, vemos que estáis reedificando el templo, pues déjanos echaros una mano. Y yo creo que sinceramente es como, vale, es buena propuesta, ¿no? Hay tanto trabajo por delante, ¿por qué no aceptar esa ayuda y esa propuesta de parte de este otro pueblo? Incluso yo creo que si somos honestos, la respuesta de Zorobabel nos puede chocar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice en versículo 3? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
O me gusta también en la versión de la Biblia de las Américas que dice, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel. Entonces, sabemos que reconstruir el templo no iba a ser fácil, iba a tener mucho trabajo. Entonces, ¿por qué rechazar la ayuda de otros? ¿Te parece una respuesta dura? ¿Sin gracia? ¿Sin amor? Pero yo creo que si somos honestos, tiene bastante sentido, incluso en la vida cotidiana. Si pensamos en un comité que quiere desarrollar algún plan, pues obviamente ese comité no va a dejar que alguien participe que tiene un pensamiento en contra del plan que se está proponiendo, ¿vale? Entonces, ellos supuestamente eran del mismo equipo, porque incluso llegan a decir que, mira, adoramos también a vuestro Dios, buscamos adorarle. Pero es importante volver un poco en la historia, y no vamos a leerlo, pero en 2 de Reyes 17 hay una historia bastante curiosa donde vemos un poco acerca de esta gente, porque nos habla en 2 de Reyes 17 como el rey de Asiria en aquel entonces trajo personas de Babilonia para vivir en diferentes ciudades en Samaria. Y dice en ese capítulo que esas personas de Babilonia no temían a Dios. Entonces la respuesta fue como enviar a algún sacerdote para enseñar a esas personas la ley de Dios y cómo tener temor a Dios. Entonces, luego esa historia concluye en versículo 33 de 2 Reyes 17, diciendo, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Por qué eso es problemático? ¿Y por qué fue problema para Zorobabel y los líderes saber que, mira, con tus labios dices que eres del mismo equipo? Con tus labios dices que adoras al Dios único, vivo y verdadero, pero sabemos que tus acciones muestran otra realidad. Hay una mezcla de creencias, una mezcla de prioridades, y como estuvimos viendo la semana pasada, también estamos hablando de como que a Dios le importa cómo le adoramos. Entonces, Zorobabel y los otros líderes, ¿qué es lo que hacen? Se mantienen firmes en sus propias convicciones e incluso no les dejan ayudar con la edificación del templo. Entonces, uno quizás puede pensar que la doctrina divide, ¿no? Todos queremos buscar la unidad, pero algunos dicen, pues mira, lo esencial es Jesús y no debemos preocuparnos tanto de las diferencias. Y sí, puede ser el caso que a veces los cristianos se dividen por cosas que realmente no son importantes. Pero tenemos que ver también la importancia de las doctrinas. Que sí, por un lado las doctrinas pueden dividir, pero también las doctrinas saludables pueden traer muchísima unidad. Y no solamente cualquier tipo de unidad, sino unidad basada en la verdad. Entonces, nunca debemos debilitar o negociar la verdad por el bien de la unidad, es decir, buscando la unidad, sino más bien debemos estar unidos en la verdad. ¿No es así? Pero hay a veces diferentes extremos. Uno puede minimizar las diferencias doctrinales para simplemente mantener la unidad. Eso sería como el liberalismo. Pero otro extremo sería maximizar cada diferencia como si toda diferencia se tratara de una creencia esencial. Que eso sería más bien como el fundamentalismo, el legalismo. Entonces, ¿cómo podemos buscar la unidad pero a la vez perseverar en la sana doctrina? Pues incluso hace poco en el taller que tuvimos con el equipo que vino de Estados Unidos, nos hablaron del triaje teológico, de poder saber distinguir entre las creencias esenciales, en qué creencias debemos dar más prioridad.
Entonces, otra vez, todo esto nos ayuda porque si simplemente miramos a la superficie, parece muy dura como rechazar la ayuda de otros. Pero queremos tener unidad en lo que de verdad importa, lo que Dios realmente ha revelado en su palabra. Entonces, el triaje teológico es una manera de simplemente calificar las prioridades en cuanto a las creencias esenciales o fundamentales y luego las creencias secundarias, las creencias terciarias. Entonces, ¿cuáles son las creencias esenciales? Pues algunas cuantas, ¿verdad? Estamos tratando de hablar en las creencias esenciales, cosas como la salvación, cómo puede uno recibir salvación de parte de Dios, quién es Dios, una creencia muy fundamental, ¿verdad? La autoridad de las Escrituras, la justificación por la fe. Pero quizás hay, sí, creencias secundarias como puede ser el bautismo. Cómo puede ser el liderazgo en la familia y en la iglesia. Y no quiere decir que no sean creencias importantes, que obviamente influyen en nuestra manera de andar en la vida cristiana, pero no son creencias del mismo peso en cuanto a nuestra salvación, por ejemplo. Y luego ya incluso creencias en el tercer plano que, bueno, simplemente las áreas quizás más gris en la Biblia, donde no hay tanta claridad. Pues obviamente no deben ser creencias que nos dividen como cristianos. Pero todo esto nos lleva a realmente apreciar el tesoro que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y así es como Pablo habla en 2 Corintios 4, reconociendo que lo que tenemos, el Evangelio, es simplemente el tesoro en vasos de barro. Este tesoro que debemos apreciar, debemos guardar y proteger. Y sí, yo creo que seremos tentados a minimizar las diferencias doctrinales. Pero ¿vemos la importancia de luchar por una correcta y sana doctrina? Creo que sería muy fácil, pues, menospreciar a Zorobabel por ser demasiado estricto, de mente estrecha. Pero luego, incluso Dios nos revela el verdadero motivo de esta gente. En versículo 4, pues querían intimidar al pueblo de Dios. Es curioso porque nada más que recibir un rechazo de su propuesta de ayudar, vale, ahora se convierten en los peores enemigos, ¿no? Quieren intimidar al pueblo de Dios. Su deseo era desanimarlos y atemorizarlos. ¿Para qué? Para que no edificara el templo. Buscaron, dice, frustrar sus propósitos. Incluso el versículo 5 habla de que pagaron consejeros para frustrar los planes del pueblo de Dios. Entonces, yo creo que el resumen de esta parte es que la oposición es una realidad en este mundo caído. Y aunque obviamente no buscamos la oposición, no debe sorprendernos cuando enfrentamos la oposición. El pueblo de Dios sí estará atacado. Y cuando los cristianos están perseguidos, no debe sorprendernos, aunque obviamente nos duele. La persecución existe. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de la oposición que podemos observar en este mismo capítulo? Vemos como, por un lado, las injusticias obviamente hacen daño a nuestras vidas. Y en este caso vemos como hubo cierto éxito, que la obra se detuvo. Pero vamos a fijarnos en esta carta que se escribe al rey Artajerjes. Claro, es una carta que van pidiendo ayuda al rey para parar el trabajo del templo, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo hacen? Pues con mentiras, con falsas acusaciones. Vuelvo a leer en 13 y 14, por ejemplo, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada, los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado.
siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Y luego en 16, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Entonces, ¿de qué manera estaban experimentando la oposición el pueblo de Dios? Pues a través de estas mentiras y falsas acusaciones. En plan, intentaron convencer al rey que, mira, si permites que esta gente vuelva a edificar su templo, pues no van a ser fieles al sistema político, ¿vale? Pero lo mismo sucede en nuestras vidas hoy en día, ¿verdad? Todos enfrentamos oposición, quizás obviamente de diferentes maneras, pero no sé si has sufrido alguna vez por tu fe en Cristo. Puede ser ya, como aquí, oposición política, puede ser oposición social, es decir, esta presión por parte de nuestros amigos o familiares, puede ser la oposición religiosa. Incluso puede ser oposición bastante pacífica y obviamente oposición violenta. Pero claro, a través de mentiras, chismes, no sé si alguna vez han intentado atacar o deshonrar tu carácter. Quizás incluso algunos de nosotros hemos sufrido abuso espiritual, este tipo de oposición. Quizás persecución psicológica, quizás has sido maltratado simplemente por tu fe en Cristo, quizás has sido rechazado por parte de tu familia por creer en Jesús. Y las injusticias obviamente dejan sus marcas, ¿verdad? El pueblo de Dios tuvo temor. Es decir, que la estrategia hasta cierto punto funcionó, ¿verdad? Querían atemorizarlos y tenían efectivamente temor al pueblo. Y se detuvo la obra durante 15 años. Entonces vemos, sí, la propuesta al rey y también la respuesta del rey, que ya lo hemos leído, donde el rey da orden para que la obra se cese, ¿verdad? Y dice en 23, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Es decir, que las consecuencias de la oposición son reales y los hemos experimentado. Los que se oponen a la obra de Dios, yo creo que es importante reconocer que sí, van a tener cierto éxito, como en este caso, ¿verdad? Lograron su deseo de parar la obra de Dios. Y cuando eso sucede, obviamente el pueblo de Dios sufre la oposición que te estás enfrentando. Quizás, gracias a Dios, no estás enfrentando grandes problemas, digamos, pero quizás sí hay oposición en tu vida. Pero quizás hay otros que sí, de verdad, estáis sufriendo debido a vuestra fe en Cristo. Quizás incluso en el contexto familiar. O quizás los amigos se burlan de ti. Quizás llevas años siendo perseguido. Y creo que es importante porque al acabar este capítulo nos deja con algo de esperanza. A pesar de reconocer que la oposición es una realidad, sabemos que vendrá alivio. Pero claro, quizás el alivio no viene ahora mismo cuando queremos. Incluso quizás en esta vida no llega la verdadera libertad de esta oposición. Incluso en este caso, seguramente hubo algunos que durante esta temporada de 15 años de no poder seguir adelante, quizás algunos murieron, no llegaron a ver la reedificación del templo. Yo creo que todo esto puede incluso provocar a veces confusión. Dios, ¿no me ves sufriendo? Dios, ¿a ti no te importa lo que estoy viviendo? Dios, ¿estás seguro de que tú quieres que yo experimente estas dificultades?
Pero ¿de dónde viene nuestra esperanza? En el futuro toda injusticia será así corregida. Quizás no es ahora. Y en este caso, pues, como hemos dicho ya, algunos no llegaron a ver la verdadera justicia. Pero dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También en Colosenses 3, 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. También podemos recordar que hace algunas semanas vimos el Salmo 73, donde uno está como tentado incluso a mirar los enemigos y ver que ellos ni siquiera reciben oposición muchas veces, les va bien la vida, pero ¿cómo responde el salmista? Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces aquí quiero ir ya entrando en la recta final. Como vemos, la oposición es una realidad. Vemos, hay consecuencias verdaderas en cuanto a la oposición. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la oposición? Y otra vez, realmente no destaca mucho en este capítulo de cómo el pueblo enfrenta. Simplemente nos muestra que es una realidad. Pero en primer lugar, como hemos visto, habrá injusticias, habrá oposición, habrá verdaderas consecuencias, pero nuestra esperanza está en el hecho de que toda oposición es temporal en esta vida. Cristo ha ganado la batalla ya. La tumba está vacía. Claro, la resurrección de Cristo es clave porque muestra su poder sobre el pecado, muestra su victoria. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas? Como cristianos sabemos que va a haber persecución. Seguimos viviendo en un mundo caído, donde incluso en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Y como hemos dicho al principio, la oposición viene de diferentes formas, de diferentes lugares. Desde fuera, obviamente, viene oposición. Y eso es algo que se ve a lo largo de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, como Job, por ejemplo, los discípulos de Jesús, Pablo, por ejemplo, sabía que le esperaba prisiones y tribulaciones. Jesús mismo fue perseguido hasta la cruz. Tenemos la promesa de Jesús mismo, Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces sabemos que va a haber persecución desde fuera, pero también, ¿sabéis qué? A veces desde dentro. La Biblia nos habla acerca de lobos vestidos de ovejas, hablándonos de falsos maestros y profetas. Podemos también pensar en el evangelio de la prosperidad, que todo se puede en esta vida, tu mejor vida ahora, una vida de riquezas y éxitos. Dicen Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Entonces, ¿es importante la doctrina o no? Creo que sí. Siempre habrá personas que se oponen a la obra de Dios. Tenemos tantas promesas en la Biblia. El ladrón no viene para hurtar y matar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo nos ayuda este recordatorio de la opresión y persecución? Pues no debe sorprendernos cuando enfrentamos la oposición. Y podemos recordar como cristianos que cualquier tipo de oposición que enfrentamos es temporal porque Cristo ya tiene la victoria. Se detuvo el trabajo, pero no para siempre. Captamos que hay esperanza, incluso en medio de las tormentas. Dice así en Apocalipsis 21, y vamos acabando. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay esperanza en esta vida llena de dificultades y injusticias. Habrá un fin a las injusticias. Y hasta entonces Dios será fiel a edificar su iglesia. Aunque sí, la iglesia será perseguida, los cristianos perseguidos, el evangelio será atacado, pero la verdad permanecerá. Entonces, ante la oposición, ¿cuál es nuestra tendencia? No sé si quizás intentamos depender de nuestras propias fuerzas. Quizás uno tiene ganas de tirar la toalla. O quizás es una oportunidad de depender aún más de nuestro Dios. ¿Seguimos luchando por la verdad en medio de las oposiciones? La mayor oposición que jamás hubo fue nuestro propio rechazo a Dios mismo. El ser humano en contra de Dios. Y es algo que todos hemos hecho, todos le hemos dado la espalda. Hemos ido en contra de sus planes. ¿Y de qué manera Dios respondió a nuestra oposición? Pues con amor, enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Entonces, para los cristianos hay esperanza para cada uno de nosotros en medio de la oposición. Y quizás si no has confiado en Cristo, en esta mañana tienes una oportunidad de reconocer la mayor oposición que has cometido contra tu propio Creador. Él te llama, Él te invita a reconocer tu necesidad de Él y a arrepentirse. Acabamos con Juan 16:33 y ya, vamos a orar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo reinará por siempre. Vamos a orar. Dios, gracias que a pesar de las dificultades que todos podemos enfrentar y quizás estamos enfrentando ahora mismo, Señor, tú sigues siendo un Dios fiel. Para los cristianos, Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo que está morando en nosotros para guiarnos a toda la verdad, Señor. Tenemos tanto para tesorar en el Evangelio, Señor, en estos vasos de barro, Señor, que son nuestras vidas, Señor. Reconocemos que somos personas imperfectas, frágiles, y que sufrimos por las injusticias que nos pueden llegar. Pero nada de eso quita tu fidelidad y tu amor hacia tu pueblo, Señor. Gracias por ser un Dios tan fiel para seguir edificando tu iglesia, para seguir defendiendo tu verdad. Y gracias por seguir
reinando ahora mismo y para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.